La crisis climática es un problema global urgente. Requiere una acción inmediata. Una forma de entender la huella de carbono de un país es a través del Índice Economía de la Emisión de Carbono, o IEC. Este índice mide la eficiencia con la que un país utiliza los combustibles fósiles para generar producción económica. En términos más sencillos, muestra cuánto dióxido de carbono emite un país por cada dólar de PIB que produce. Un valor alto de IEC indica una economía intensiva en carbono. Esto significa que el país depende en gran medida de los combustibles fósiles para su crecimiento económico. Un valor bajo de IEC indica una economía más eficiente en carbono. Estos países están haciendo la transición a fuentes de energía más limpias. El IEC nos ayuda a comprender la relación entre la actividad económica y las emisiones de carbono. Esto es crucial para desarrollar políticas climáticas eficaces. Al comparar los valores del IEC entre países, podemos identificar a aquellos que están progresando en la disociación del crecimiento económico de las emisiones de carbono. Esta información es vital para las negociaciones y colaboraciones internacionales sobre el clima. Permite prestar asistencia específica a los países que tienen dificultades con una alta intensidad de carbono. El IEC se calcula mediante una fórmula sencilla. Se dividen las emisiones totales de dióxido de carbono de un país entre su Producto Interior Bruto. Las emisiones de CO2 se miden normalmente en toneladas métricas, mientras que el PIB se mide en millones o billones de dólares estadounidenses. La cifra resultante representa la cantidad de CO2 emitida por unidad de producción económica. Por ejemplo, si el país A emite 100 millones de toneladas métricas de CO2 y tiene un PIB de $1 billón, su IEC sería de 0,1. Esto significa que por cada dólar de PIB generado, el país A emite 0,1 toneladas métricas de CO2. Por el contrario, si el país B tiene las mismas emisiones de CO2, pero un PIB de $2 billones, su IEC sería de 0,05, lo que indica una economía más eficiente en carbono. El IEC proporciona una forma estandarizada de comparar la eficiencia de carbono de diferentes economías, independientemente de su tamaño o etapa de desarrollo. Esto permite comprender mejor las emisiones globales de carbono y los factores que contribuyen a las mismas. Al hacer un seguimiento de los valores del IEC a lo largo del tiempo, los responsables políticos y los investigadores pueden evaluar la eficacia de las políticas climáticas e identificar áreas de mejora. Los valores del IEC varían significativamente en todo el mundo, lo que refleja las diferencias en las fuentes de energía, las estructuras industriales y las políticas climáticas. Los países desarrollados, con su históricamente alto consumo de combustibles fósiles, suelen tener valores de IEC más altos que los países en desarrollo. Sin embargo, esta tendencia no es universal y hay notables excepciones en ambos lados. Por ejemplo, países como Alemania y Dinamarca, a pesar de sus altos niveles de industrialización, han conseguido reducir significativamente sus valores del IEC en los últimos años, gracias a las inversiones en energías renovables y a las medidas de eficiencia energética. Por el contrario, algunas economías en desarrollo que están experimentando un rápido crecimiento industrial, como China e India, han visto aumentar sus valores del IEC a medida que aumenta su demanda de energía. Comprender estas disparidades globales en los valores del IEC es crucial para desarrollar estrategias eficaces de acción climática. Permite realizar intervenciones y colaboraciones específicas que aborden los retos y oportunidades específicos a los que se enfrentan los distintos países en su transición hacia economías bajas en carbono. El tipo de combustibles fósiles del que depende un país también influye significativamente en su valor del IEC. Los distintos combustibles fósiles tienen diferentes intensidades de carbono, lo que significa que liberan diferentes cantidades de CO2 por unidad de energía producida. El carbón, por ejemplo, es el combustible fósil con mayor intensidad de carbono, seguido del petróleo y luego del gas natural. Los países que dependen en gran medida del carbón para la generación de electricidad, como China e India,
tienden a tener valores de IEES más altos que los que utilizan más gas natural o fuentes de energía renovables. Esto pone de manifiesto la importancia de abandonar el carbón y optar por alternativas energéticas más limpias para reducir eficazmente las emisiones mundiales de carbono. Promover el cambio de combustible, en particular del carbón al gas natural, puede ser una estrategia eficaz a corto plazo para reducir los valores del IEES y mitigar el cambio climático. Sin embargo, es fundamental reconocer que el gas natural sigue siendo un combustible fósil y contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, una solución a largo plazo requiere un cambio fundamental hacia las fuentes de energía renovables. Ecuador, un país que depende en gran medida de la extracción y exportación de petróleo, se enfrenta a un reto único para reducir su valor del IEES. La economía del país está profundamente entrelazada con la industria petrolera, lo que dificulta el abandono de los combustibles fósiles sin consecuencias económicas significativas. Esta dependencia del petróleo se traduce en un alto valor del IEES, ya que una parte importante de la actividad económica del país está directamente relacionada con prácticas intensivas en carbono. Sin embargo, Ecuador ha reconocido la necesidad de diversificar su economía y hacer una transición hacia fuentes de energía más limpias. El gobierno ha puesto en marcha políticas para promover el desarrollo de las energías renovables, como la solar y la eólica, y ha invertido en medidas de eficiencia energética. A pesar de estos esfuerzos, Ecuador se enfrenta a importantes obstáculos en su transición hacia una economía baja en carbono. El país necesita apoyo internacional, tanto financiero como técnico, para desarrollar su sector de las energías renovables, crear empleos verdes y reducir su dependencia de las exportaciones de petróleo. Dentro de los países, pueden existir variaciones regionales en los valores del IEES debido a las diferencias en la estructura industrial, las fuentes de energía y los factores geográficos. Por ejemplo, las regiones con una alta concentración de industrias pesadas, como la manufacturera o la minera, tienden a tener valores de IEES más altos que las regiones dominadas por las industrias de servicios. Del mismo modo, las regiones que dependen en gran medida de las centrales eléctricas de carbón tendrán valores de IET más altos que las que tienen acceso a la energía hidroeléctrica u otras fuentes de energía renovables. Los factores geográficos, como el clima y la disponibilidad de recursos naturales, también influyen en la configuración de los valores regionales del IEES. Las regiones con abundantes recursos hidroeléctricos, por ejemplo, pueden tener valores del IEES más bajos que las que dependen de los combustibles fósiles para la generación de electricidad. Comprender estas disparidades regionales es esencial para desarrollar políticas específicas que aborden los retos y oportunidades concretos de cada región en la transición hacia una economía baja en carbono. Al promover la colaboración regional y el intercambio de conocimientos, los países pueden acelerar su transición hacia un futuro sostenible. Esto incluye el intercambio de mejores prácticas, el fomento de la innovación y la atracción de inversiones en proyectos de energía limpia. Un instrumento político eficaz para reducir los valores del IEES y promover las energías limpias es la tarificación del carbono. Esto puede adoptar diversas formas, como los impuestos sobre el carbono o los sistemas de límites máximos y comercio de derechos de emisión. Al poner precio a las emisiones de carbono, los gobiernos pueden incentivar a las empresas y a los particulares a reducir su huella de carbono e invertir en tecnologías más limpias. Los mecanismos de tarificación del carbono pueden generar ingresos que pueden utilizarse para seguir apoyando la transición hacia una economía baja en carbono. Estos ingresos pueden financiar proyectos de energías renovables, programas de eficiencia energética o la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. Además, la tarificación del carbono puede crear unas condiciones más equitativas para las fuentes de energía renovables, haciéndolas más competitivas frente a los combustibles fósiles. Sin embargo, la aplicación eficaz de la tarificación del carbono requiere un examen atento de los posibles impactos económicos,
especialmente en las comunidades e industrias vulnerables. Los gobiernos deben considerar medidas para mitigar estos impactos y garantizar una transición justa y equitativa. El IES es una herramienta valiosa para comprender la relación entre la actividad económica y las emisiones de carbono. Proporciona una medida estandarizada para comparar la eficiencia de carbono de diferentes economías y seguir los progresos en la disociación del crecimiento económico de las emisiones de carbono. Al controlar los valores del IES a lo largo del tiempo, los responsables políticos pueden evaluar la eficacia de las políticas climáticas e identificar áreas de mejora. Abordar la crisis climática requiere un esfuerzo global y un cambio fundamental en la forma en que producimos y consumimos energía. El IES puede guiar esta transición poniendo de manifiesto la necesidad de invertir en energías renovables, eficiencia energética y prácticas sostenibles en todos los sectores de la economía. En última instancia, el objetivo es crear un futuro en el que la prosperidad económica vaya de la mano de la sostenibilidad medioambiental. Adoptando fuentes de energía más limpias, promoviendo la innovación e implementando políticas eficaces como la tarificación del carbono, podemos construir un futuro más sostenible y equitativo para todos.